Sí. Espérate, pero pues yo creo que, a ver, espera, yo creo que Ilapia apareció en el 2010, ¿no? O sea, 1993, mis 1993. 23. Ah, ya, 23, ya. Sí, ¿Quién, pues, quién lo fundó? ¿Quién lo creó? pues, ¿Te acuerdas de bueno, eso? creo, bueno, lo creo Víctor Raúl. Ajá, Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1923, ya. ¿Qué significa las siglas APRA? Pues, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ahí Eso está, era. miren, su mismo nombre lo dice, Alianza Popular, porque es del pueblo, ¿no? Revolucionaria, es una revolución. Americana, porque el APRA fue conocido en qué países, Sebastián. ¿En qué países? Pues, en, O solo en Perú Perú. fue reconocido. Bueno, no sé, pues como que yo creo que en Perú, ¿En qué pues, otros países fue reconocido? pues para mí yo creo que solo Perú he escuchado, creo que he escuchado más de eso. No, O fue otros países. reconocido en otros países también. Vaya. ¿Cuándo cambió los principios originarios del APRA? ¿Y por qué? Bueno, cambiar los principios del APA. Pues, ah, ah, bueno, eso no lo sé. Bueno, definitivamente no hay una preparación de tu exposición, Sebastián, lo siento muchísimo, porque Pero, tuvieron más tiempo, ¿no? Yo no puedo sacarte las pocas pero, cosas que sabes, porque tengo que editar mi clase, ¿ok? Yo les voy a pero, ayudar a recordar algunas características de el APRA de manera rápida, porque tenemos que continuar con Marcelo, ¿cierto? pero Cada es uno que, tiene, cada uno tiene una nota, cada uno tiene su desarrollo. Ojo, yo ya les dije y está quedando grabado, ¿no? Yo sí soy de las profesoras que si se tienen que ir en febrero, pues irán conmigo en febrero. Soy yo la que dicto clases en febrero. Ya no tengo ningún yo inconveniente, tengo, pero yo no tengo definitivamente ustedes yo tienen que tengo toda prepararse, la chicos. computadora. Sí, mi amor, pero debió de prever esto desde ayer. Sí, es que no me esperaba que la computadora esté así. Te No, doy la terrible. oportunidad de que me hables según lo que te acuerdas y tampoco te acuerdas de mucho, Sebastián. Me has dicho 3 cosas. Eso no es una exposición y tú lo sabes. Y Has es tenido que 2 semanas, todos han tenido 2 semanas porque yo a propósito me he también demorado. Por tenía, favor, te yo pido que también no me tenía quites otras más cosas. tiempo, ¿ya? Te pido que no me quites más tiempo de Yo lo que ya también me tenía, quitaron. Sí, por pero favor. yo Ya, tenía, voy a mostrarles lo que voy a explicarles yo. Ya, por favor. A ver. ¿Cuál era este de acá? Me parece. A ver. Acá está. Lo del APRA es un tema corto, es un tema sencillo, ¿no? Pero es importante que ustedes lo manejen.
nosotros necesitamos movilizar el país, dinamizarlo por el esfuerzo conjunto. Comenzaremos con esta segunda etapa de la vida de Víctor Raúl haciendo un recuento de la primera parte de su vida. Recordemos que nació en Trujillo, donde adhiere al famoso Grupo Norte. Más tarde se trasladó a Lima, ingresa a San Marcos y recibe la influencia de González Prada. Víctor Raúl Aya de la Torre fue de nacimiento trujillano, pero él desde muy joven, ¿no? Estaba muy pegado a la política, ¿ok? Y a la política o manifestaciones de izquierda, más que todo. Él viaja a Lima, chicos, cuando es joven, estoy hablando cuando es joven, ¿ah? Miren, 20 años. Él viaja a Lima y en Lima ingresa a San Marcos, porque era una persona muy estudiada, muy dedicada a sus estudios. Ya entra a San Marcos y en San Marcos, ¿no? Él como que se engancha a estos ideales, ¿no? Populistas, a estos ideales izquierdistas, que en esa época estaban pues en todo su esplendor. Recuerden que estábamos en la Guerra Fría, ¿no? Y ahorita, cuando era joven, él aproximadamente hablamos de 1930, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando él era joven, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde también pues estaba ahí el papel de la URSS, ¿no? Y el papel de Estados Unidos, por otro lado, ¿ok? Ya en la capital es protagonista en la lucha por la jornada de las 8 horas. Es también nombrado presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y fundador de las Universidades Populares. Luego vendría su deportación por parte del presidente Augusto B. Leguía y fruto de ello, su estadía en México y la fundación. Ojo, Aya de la Torre nunca llegó a ser presidente del Perú. Lo intentó muchas veces, como ustedes lo deben de haber escuchado. Sin embargo, él logró ciertos aportes para el estudiantado, para la clase obrera, ¿no? Cómo logró movilizar una masa importante en el país y hacer que el gobierno acepte la ley de las 8 horas de trabajo, ¿no? Aya de la Torre estuvo en las manifestaciones laborales, obreras, donde se logró las 8 horas de trabajo, porque el obrero no tenía hora de entrada ni hora de salida. No había ley que protegiera al obrero. ¿Quién encabezó esas manifestaciones de esa época? Víctor Raúl Aya de la Torre. Fue un líder de grupos del pueblo. Hablaba muy bien, ya manejaba la doctrina izquierdista muy bien, antiimperialista, pero no tenía ningún cargo político, ¿eh? Y miren lo que logra solamente con ser un líder popular, porque el APRA sale del pueblo. El APRA realmente surge de manifestaciones sociales. Por eso es que no era un grupo social, un grupo político oficializado. Por eso, porque sale sin querer del pueblo y se vuelve importante. Fundación del APRA Continental. Su periplo internacional, Panamá, Cuba, Rusia, Inglaterra, Alemania y Bélgica. La ruptura con Mariátegui, el retorno al Perú y las elecciones del 31. La revolución. Ajá, ¿no? Ya el APRA había sufrido, Víctor Raúl de la Torre ya había sufrido un exilio. Yo lo habían sacado del país, ojo. Ya Aya de la Torre había sido sacado del país. Y ahora va a sufrir un segundo exilio. Y los fusilamientos en lo que se llamó el Año de la Barbarie. Luego vinieron la persecución, la clandestinidad y la vuelta a la legalidad para el partido y su líder. Era
era lógico, ¿no, Marcelo? Si tú llegas al poder, eres un gobernante militar de la época y tienes a un grupo político que te está fastidiando, que está levantando movimientos obreros, movimientos agrarios, campesinos, estudiantes. ¿Qué es lo que tú harías, Marcelo? El sacarlo. Lo mando a eliminar, claro. Lo mando a eliminar porque me estorba para mi gobierno. No me conviene a mí que el pueblo se levante. Y ojo, un grupo social se levanta, Macarena, cuando encuentra un líder que lo motiva, que lo guía, que lo estimula. Si las masas no tienen líder, son como hormiguitas caminando sin orientación. Entonces, ¿a quién tenían que eliminar primero? A los líderes apristas. El primero, Aya La Torre. Entonces, el APRA pasó muchos años, de 1923, que se creó aproximadamente, hasta 1952, que Prado Ugarteche, lo oficialista, un promedio de 25 años perseguidos por el Estado, perseguidos por el gobierno, sacados del país, algunos muertos, los mandaban a matar, Macarena, los mandaban a matar, ¿no? Entonces, terrible la persecución, pues. ¿Y qué pasa con Prado Ugarteche? Oficializa, hace una alianza Prado Ugarteche con el APRA. Odría presidió una junta militar que acentuó la represión contra el APRA, que ya estaba fuera de la ley por los sucesos del 3 de octubre en el Callao, cuando aún gobernaba el presidente José Luis Bustamante y Rivero. Ese día se había producido un levantamiento rápidamente develado, en el cual participaron algunos marinos y civiles vinculados al APRA. El grupo que inició el levantamiento no contaba con autorización de la dirección política del APRA, pero se lanzó a la acción por iniciativa propia. Los amotinados capturaron barcos de guerra, incluido el Bapau, y luego de esto procedieron a tomar el castillo del Real Felipe. En la madrugada del 4 de octubre cayeron los buques y la sublevación fue derrotada. Murieron 60 militares y 175 civiles. ¿Se acuerdan que cuando hace un momento al iniciar la clase les dije yo que el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no?, iba a tener un golpe de Estado? Y estas son las revueltas que hubo durante el gobierno de Bustamante y Rivero. Y ya se olía que el APRA iba a tomar el poder, porque habían marinos apristas que, siendo parte del ejército de Bustamante y Rivero, conspiraron con el APRA y hasta tomaron el Real Felipe. Imagínense, se habían ahí atrincherado para que salga Bustamante y Rivero. ¿Y quién aprovecha esta situación de inestabilidad, de desorden? Odría. Y Odría dice, a lo que hace un momento les mencioné, ¿no? Si el APRA va a entrar al golpe de Estado, mejor lo doy yo. Y Odría, siendo ministro de Bustamante y Rivero, entra al poder. Y lo sacan a Odría. De estas revueltas están hablando. El gobierno anunció que había desbaratado una conspiración aprista. Ese mismo día, Bustamante colocó al APRA fuera de la ley. Lo saca al APRA. Pero lo cierto era que el partido aprista no había participado del levantamiento. En el juicio posterior, los oficiales sobrevivientes declararon que dieron el golpe para adelantarse a una conspiración reaccionaria que estaba en marcha y que efectivamente se verificó unas semanas después. ¿Quién iba a dar el golpe de Estado? Odría. Entonces, todos conspiraron para decir que era el APRA, pero la cosa no está clara. No se sabe si en realidad fue el APRA o fue Odría el que hizo esa revuelta para que tomaran el Real Felipe y Bustamante y Rivera saliera. El punto es que Bustamante y Rivera, como un presidente más, elimina al APRA. Dice, el APRA no puede ser grupo político, lo único que hace es generar desorden en el país. Y lo saca. Lo saca como grupo político. O sea que el APRA a partir de ahí estaba como ilegal, como un grupo político ilegal, porque ya el gobierno lo había anulado.
Estos oficiales rebeldes expresaron que su propósito era convocar elecciones. En su opinión, fue un intento frustrado por darle continuidad a la democracia en el Perú. Y yo fui a despertar ahí en la torre, en la madrugada del 3 de octubre, a las 5 de la mañana. ¿Ah? El mayor Villanueva. Yo he despertado ahí en la torre a las 5 de la mañana. De ese día vivía por Sosica, más o menos, ¿no? No sabíamos nada. Ahora, eso no mengua una verdad, y es que nosotros sí estamos, pero preparando un gran movimiento insurreccional, ¿no? El 16 de octubre de 1949, desde la clandestinidad, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista emitió un comunicado estableciendo que en la madrugada del 3 de octubre, el partido tomó conocimiento de un movimiento en el que no estaba involucrado. Al conocer la noticia, el APRA ordenó a sus militantes no participar, puesto que nada conocía. Firmó el comunicado oficial nada menos que Luis Negreiros, quien poco después moriría acribillado. Este documento era una respuesta a las sucesivas declaraciones del mayor Víctor Villanueva, quien había salido a la palestra a denunciar una supuesta traición del partido aprista a la rebelión del 3 de octubre. La polémica fue amarga y en varias ocasiones Negreiros tomó la palabra para defender la postura de su partido. Durante el juicio, Armando Villanueva expresó la posición del APRA. Dejó constancia que estaba incomunicado y sin contacto con su abogado. Su posición fue que ni el partido ni Haya eran culpables del delito de incitación a la subversión por el cual habían sido acusados. Concluyó afirmando que el gustoso se hundiría con el barco del aprismo, aunque no fuera su capitán. O sea, de que eran rebeldes. De que llamaban a la insurgencia, sí, pero ellos dicen que no tuvieron nada que ver con el amotinamiento del 3 de octubre al gobierno de Bustamante Rivera, que los deja de partido, los saca de carrera, ¿cierto? Porque elimina como partido político al APRA. Pero ya sabemos que Prado Ugarteche hace una alianza con ellos y de nuevo lo oficializa el APRA. Y el APRA sigue intentando entrar al poder en 1962 con Allá de la Torre, pero finalmente entra Belaúnde Terry. Sin embargo, hijos, estamos ya en 1960, 1970, años en los cuales se dan una serie de hechos, ¿no? El aprismo, los militares, los golpes de Estado, las migraciones, y también se da un escándalo que saca de carrera a quién ahora, a Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál es el escándalo? Nos va a decir Marcelo. Marcelo, por favor. Ya. En mí me sale que no habilitó la función de compartir. Ya, hijo, ahora sí. ¿Se ve? ¿Ni se ve? Sí, hijo. Ok. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar mi tema sobre el problema de Brey Pariñas. Brey Pariñas es el nombre de un complejo industrial petrolífico que explotaba los yacimientos de La Pampa en la Brea y en la Quebrada de Pariñas, que está ubicada en la provincia de Talara, departamento de Piura. A partir de 1980 fue explotado por la empresa London Pacific Petroleum Company de 1914 y de 1914 a 1978 por International Petroleum Company. Luego se descubrió que estaban explotando más lotes de lo debido, ¿no? De lo registrado que es.
Claro. habían, Paramos un ratito para enfatizar unos datos que están buenos, tus datos, sí. Recordemos que este yacimiento de petróleo en el Perú, hijos, viene siendo explotado hace muchos años atrás. No estamos hablando solamente de 1962. No, ya desde inicios, ¿no?, de siglo, ya este yacimiento había sido rentado, pero a una empresa inglesa, ¿cierto, Marcelo? La London Company, era una empresa inglesa. Y después pasaría a manos de una empresa norteamericana, la que es la Petroleum Company. Y acá empezó el problema. Pero de que este yacimiento de Talara en Piura era siempre explotado por empresas extranjeras, sí, eso ya lo habíamos hablado. El Perú nunca ha contado con la capacidad económica, ni con la capacidad industrial, ni con la capacidad científica para poder explotar petróleo. Y muchos recursos que tenemos no hemos podido explotarlos. Los hemos tenido que rentar para que otras empresas extranjeras lo exploten. Continúa, hijo. ¿Qué pasa cuando la Company Petroleum... luego la IPC, que es International Petroleum Company, consiguió ciertas excepciones tributarias y que fueron muy ventajosas para la empresa, ¿no? Luego, en 1968, por el gobierno de Juan Velasco Alvarado ocupó militarmente la IPC que quedaba en Talara, ¿no? Luego, este caso fue el más escandaloso por la intervención del capitalismo anglo-estadounidense en Perú. Muchísimas gracias. ¿Y qué pasó con Belaúnde Terry? ¿Y qué pasó con la página 11? Porque algo pasó. Solamente te has quedado en que dónde está ubicado, en Talara, las dos compañías que lo rentaron, que han explotado, sí, y luego que finalmente Velasco Alvarado entra a expropiar estas zonas. Pero en el camino pasaron hechos en la historia de la Brea de Pariñas. No he logrado investigar eso. Porque recordemos, Marcelo, que cuando yo he explicado mi clase del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, yo hablé de la Brea de Pariñas. Porque cuando yo les mando a investigar a ustedes temas, es porque yo ya los he mencionado y quiero que ustedes profundicen. Ustedes no están revisando temas nuevos, porque yo les he hablado de la Brea de Pariñas cuando he hablado del gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1962. Pues obviamente que tenías que haber tocado ese tema, ese punto. Bueno. Es realmente preocupante su capacidad de compromiso de ustedes. Realmente preocupante. A ver. Antes de pasar a Brea de Pariñas, Macarena, ¿tú estás lista con las migraciones de 1960 a 1970? Aunque en realidad migraciones en el Perú internas han habido ya un poquito años atrás, ¿no? 1950, ¿no? Pero enfatizo 1960 al 70. ¿Por qué? Porque se viene una época fea en el Perú. Recuerden, se viene una época fea, ya llegamos ya falta poquito. Entonces, para que ustedes entiendan el terrorismo en el Perú, que inicia en 1985 aproximadamente, no, 1980, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, para que ustedes entiendan cómo salió el terrorismo, ¿no?, cómo estalla este grupo terrorista, pues teníamos que hablar de todos estos temas anteriores. Y uno de los factores del terrorismo tiene que ver con las migraciones, ¿ok? Tiene que ver con tanta inestabilidad política, con tanta corrupción del gobierno al rentar a otros países nuestros yacimientos. Porque si no, no podríamos entender el descontento del pueblo peruano.
del surgimiento de ese movimiento rebelde que fue el terrorismo. Que no lo justifico, pero de alguna manera tiene que ver con esa desigualdad, con esa injusticia, con esa corrupción, que por lo visto ustedes pues no van a superar porque no saben historia, porque no la quieren saber, porque no la quieren analizar. Yo no puedo criticar y pretender cambiar el futuro de un país con estudiantes que no quieren saber el pasado. No se puede, esa es la verdad. Macarena, quiero saber si estás lista. Sí. Dale. Ya vamos a ver un poquito qué pasó con estas migraciones internas. Ojo, estoy hablando de migraciones internas del país, porque existieron migraciones fuera del país también. Pero estamos hablando de la interna. Ya. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué contexto se estaba dando? ¿Ok? ¿Puedes compartir? ¿Se ve? Bueno, es un poco corto lo que voy a tratar de decir. Buenos días, compañeros. Directora, les voy a hablar sobre los fenómenos migratorios en el Perú entre 1950 y 1960. En, en el Perú había muchos factores en la cual había gente que migraba ya en ese año de los 50 y 60. Y el crecimiento de la población era por zonas rurales. Y no había muchas tierras para poder habitarlas, ya porque había una crisis agrícola en el factor de falta de apoyo de los campesinos en la capital. Ya, más bien, Macarena, tienes que encontrarle un sentido a lo que estás diciendo. Lo que tú has investigado dice que había un aumento de población en las zonas rurales. Cuando uno habla de rural, habla del campo o de la ciudad. ¿El campo? Del campo. La gente campesina, Macarena, ¿cuántos hijos tiene? Si ustedes investigan, tienen de 13 hijos para arriba, 15, 16 hijos. Es no normal en ellos tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque no hay una educación sexual, porque no conocen métodos anticonceptivos, porque no tienen dinero para comprar métodos anticonceptivos, porque no tienen una idiosincrasia adecuada con la planificación familiar. Ellos tienen hijos simplemente. Entonces tienen un promedio de 13 a 15 hijos por familia. Y como ya sabemos, uno de los grandes problemas, ¿cuál fue? El problema fue que no había tierras. ¿Se acuerdan? La famosa reforma agraria ofrecida por diferentes gobiernos durante el siglo XX. Todos los gobiernos, reforma agraria, te vamos a dar tu tierra. Vas a ser dueño de la tierra, no te preocupes. Ya estaban cansados, pues. 1950, promesas sin cumplir. Entonces tenían que comer y la tierra estaba desgastada, Macarena. Salen del campo. ¿Y a dónde se va, Macarena? Continúa. Se van a otros países a migrar, ¿no? Porque hay una crisis agrícola, ya que falta de apoyo a los campesinos en capital y la captación. En este factor ya emplearon algunas industrias y no necesitaban manos de obra, como puede ser
las máquinas, ayuda con los animales, ¿no? Para la agricultura. Ya no había maquinaria, sí, ¿no? Para tú mover la tierra necesitas un tractor, necesitas un buen buey, ya para mover tu tierra, tu hectárea, tu media hectárea, tus 2 hectáreas. Necesitas maquinaria, necesitas fuerza, necesitas también nutrientes para la tierra y eso tiene un costo. Hoy en día, ustedes saben que el abono se ha multiplicado por 10 veces. ¿De dónde viene el abono? ¿Venía de dónde? De ese país que está en guerra con Rusia. ¿Cuál es el país que está en guerra con Rusia? ¿No saben cuál es el país que está en guerra con Rusia? Ucrania. Ucrania. El abono que utilizan muchos campesinos de nuestro país viene de Ucrania y se ha multiplicado por 10 su precio. Muchos campos están siendo abandonados actualmente, chicos. ¿Saben ustedes lo que está pasando en el interior del país? ¿Por qué? Porque ellos iniciaron, ¿no?, con una proyección de venta y luego no tuvieron desde el año pasado este problema, ¿no?, porque subían los precios a nivel mundial, pero ahora desde enero, febrero que entró el problema de Ucrania con Rusia, no permiten sacar a Ucrania el abono para seguir vendiéndolo fuera del país. No lo puede sacar. Y lo poco que sale a un precio muy elevado. Y los campesinos no lo pueden comprar. Eso mismo que está pasando ahorita, por el problema con Rusia y Ucrania, por la guerra, pues también pasaba hace muchos años. El campesino no tenía dinero para comprar abono. El Estado no ayudaba en nada al campesino. Entonces, Macarena, antes de hablar de la salida a otro país, ¿a dónde se fueron los campesinos? Salieron del campo y se fueron a... Donde estaba el alcalde, algo así, a dónde se fueron? a la ciudad. A la ciudad, hija. A la ciudad. ¿Y cuál es la principal ciudad del Perú? Lima. Lima. Y Lima se llenó de gente. Pregunta, Marcelo. ¿Lima estaba preparada para recibir a los migrantes campesinos? Lima tenía carreteras buenas, No, Lima tenía alumbrado público, Lima tenía grandes cantidades de policías, Lima tenía propias casas, Lima tenía hospitales. no. ¿A cuánto llegó la población de Lima en ese entonces? Llegó a casi 500,000. Estamos hablando de 1950, solamente en Lima. Entonces, la capacidad de atención de Lima, obviamente que se vio desbordada, porque mucha gente del campo vino a la ciudad en busca de mejoras. ¿Por qué tú sales de tu casa? Porque piensas que casándote te va a ir mejor, pero luego te va peor, sabrán ustedes, ¿no? O sea, que ni hagan eso, ¿ah? Ni salgan de su casa para que, según ustedes, casándose les va a ir mejor. No. Primero traten de mejorar su capacidad de vida o su nivel de vida ahí en su casa y luego salen maduramente, estable, de manera estable, para que empiecen una familia ustedes. No salgan huyendo de su casa. Contribuyen, aporten. ¿Algo más que decir, Macarena? No, sí, ya acabé ya. Bueno, tu tema también era un tema corto como el APRA, ¿ya? Eso lo escojo yo, por eso es que a Sebastián también le tocó el APRA, que era un tema corto, fácil. Lo mismo para ti, Macarena, ya un tema corto, fácil. Sin embargo, tampoco veo el compromiso a profundidad, ¿ah? Tampoco veo el compromiso a profundidad. Te envié un material especial para ti, Macarena, que parece que no lo has trabajado por completo. Yo te envié un material especialmente a ti. Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar ya el día de hoy.
Yo también tengo límites, no soy su mamá, quisiera hacerlo, no saben cuánto quisiera ser su madre de todos ustedes, pero conozco mis límites y como maestra tengo mi campo hasta un punto. Pero lo que sí les puedo decir es que yo no regalo nota a nadie. ¿Ok? Acá la nota se gana. Bueno, nos vemos entonces hasta mañana porque todavía está por confirmar la salida. ¿Ok? Hasta mañana nos vemos.